de manera absolutista, López se está abrogando facultades que no le permite la Constitución Federal. Me refiero al caso de hacer descalificaciones al gobierno de Perú por el hecho de haber sido considerado por el Congreso de ese país como persona non grata y pedir a las autoridades correspondientes que no le permitieran que López entrara a Perú. Y como López en una mañanera del día 22 de mayo del 2023 se puso a despotricar contra el gobierno de Perú en el sentido de manifestar que la oligarquía es la que mandaba en dicho país, que le parecía muy raro que habiendo sido desconocido Pedro Castillo, el golpista, como presidente del Perú, inmediatamente llegaran 700 elementos del ejército norteamericano y que la embajadora de Estados Unidos en ese lugar haya manifestado su complacencia y que ese desconocimiento lo llenaba de orgullo y que deseaba que el pueblo de Perú supiera su posicionamiento del por qué lo habían desconocido o habían terminado por resolver como persona non grata. Y como es costumbre de López, se abrogó facultades constitucionales que no le corresponden. Y en esa circunstancia, como está de por medio el interés público de la nación, yo quiero dar mi opinión al pueblo de Perú de que lo que hizo López descalificando a ese gobierno es parte de su carácter o trastorno psicópata y narcisista, porque actualmente López ya no es considerado como presidente de la mayoría de los mexicanos, pues efectivamente entró como un presidente legítimo, porque votamos más de 20 millones por este individuo, el que se comprometió al hacer su juramento en base al artículo 74 de la Constitución Federal, de que iba a respetar la Constitución y las leyes que de ella derivan y velar por su cumplimiento, y si no que la nación se lo demande. López no ha respetado ese juramento, pues ha actuado de manera abusiva, tratando de imponer un sistema de gobierno semejante al de Venezuela, el que llama la Cuarta Transformación, y además se ha convertido en protector de la delincuencia organizada y del narcotráfico, además de protector de los corruptos de su gobierno, como sus hijos, que han obtenido contratos a modo por conducto de terceras personas o prestanombres, y además que ha corrompido al ejército mexicano, que es el principal sostén de su desgobierno, y finalmente se está utilizando el dinero de la nación para apoyar a personas discapacitadas, estudiantes con becas y adultos mayores. Eso sí, en base al artículo 4 de la Constitución, pero se cargó con la cobija afiada, pues el dinero no le corresponde a y debe de cuidarlo en los términos del artículo 134 de la Constitución Federal, y sin embargo se ha dedicado a otorgar
cantidades de dinero a todas las personas que supuestamente lo van a apoyar en su desgobierno, y además para apoyar a los candidatos presidenciales que efectivamente llama corcholata. Consecuentemente, yo me tomo el derecho, dado que en México, en base al artículo 39, la soberanía nacional reside en el pueblo y se ejerce por medio de los poderes de la Unión, en manifestar que López no está facultado para descalificar al gobierno de Perú como lo hizo en este video. Arbitrario tenía que ver con los intereses económicos que se aprovechan de los recursos naturales del Perú, también a costa del sufrimiento del pueblo de Perú, que esa oligarquía peruana es la que domina, la que manda, y que también no se me hacía correcto ni normal el que apenas se estaba dando a conocer la destitución de Pedro Castillo y ya la embajadora de Estados Unidos en Perú estaba avalando la decisión que tomó el Congreso. Muy extraño. Pero no sé si sea cierto de que ayer ese Congreso del Perú autorizó que lleguen al Perú 700 soldados estadounidenses armados, a petición de la que está detentando la presidencia y con autorización del Congreso del Perú. $700 soldados estadounidenses para entrenar a Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía del Perú. No culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos, porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano. En nada ayuda. Es prepotencia. No tiene nada que ver con la política de buena vecindad del presidente Roosevelt. Miren ustedes, hermanos peruanos, como ya han de tener conocimiento de esas diatribas, de esas descalificaciones a su gobierno, López demuestra ser un tipo cínico, como siempre lo ha sido, mitómano, y además es un corrupto. Porque en primer lugar, según lo señala el artículo 89 que aparece en la pantalla, en la fracción 10ª, establece
que el gobierno de la República es el que debe de dirigir la política exterior y además debe de respetar en los gobiernos de otros países que su política sea totalmente de autodeterminación y autogobierno de sus pueblos, y que además en todos los conflictos debe de imperar la concordia, debe de buscarse la paz y proscribir desde luego las amenazas y todo lo relacionado con violencia. Y López lo que está haciendo es violar este artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal, y todavía se da el lujo de llamar la atención a los norteamericanos de que poco ayudan para que la relación con otros países sea de manera cordial, cuando él está violando el artículo 89, mediante el cual le prohíbe meterse en la autodeterminación de los pueblos de otros países. A López solamente le interesa quedar bien con el grupo relativo a los dictadores de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, porque él está pretendiendo imponer una dictadura en el país. López está descalificado totalmente por el pueblo de México para hacer descalificaciones del gobierno de Perú. Los peruanos son considerados como hermanos de México y López lo que está haciendo es llevar agua a su molino y desacreditarse internacionalmente, porque deben de tener conocimiento que López es el policía de los norteamericanos, el que les cuida las fronteras para que los inmigrantes no puedan atravesar por el territorio norteamericano. Y prueba de ello es que hace unas semanas sucedió un homicidio de 40 migrantes, y llamo homicidio porque fue intencional por parte de López para tenerlos detenidos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hubo un incendio provocado por los mismos migrantes y resultaron muertos y heridos. Y a López ni siquiera le inmutó, porque él lo que está obedeciendo son las órdenes de Biden para cuidar sus fronteras. Ahora, López es un tipo convenenciero, pues por un lado apoya a Biden para que gane las elecciones en contra de los republicanos. Los republicanos norteamericanos, especialmente los senadores, le han exigido a López que acabe con el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos, porque está provocando muchísimas muertes de los jóvenes norteamericanos. Y además le han reclamado que es amigo de los narcos y le están exigiendo que cumpla con su obligación de intervenir en contra de estas personas. Por otro lado, López es candil de la calle y oscuridad de su casa. México es el país más violento del mundo. En los 32 estados de la República se dan diario, absolutamente diario, más de 15, 20 homicidios dolosos. Nada menos en su administración lleva más de 160,000 muertes dolosas. De manera que López no tiene calidad moral para hacer descalificaciones del gobierno de Perú. Ahora, como un antecedente histórico, porque López es muy afecto a tener como guías espirituales a un héroe nacional que fue
Benito Juárez, al que se le deben las leyes de reforma, la separación de la Iglesia y el Estado laico, el matrimonio, el concepto de república, etc. López reclama a los hermanos peruanos que es extraño y vergonzoso que hayan admitido 700 militares para apoyar o para darles alguna preparación a los militares de Perú y a las policías. Eso no sé si será verdad, pero eso es lo que afirma López. Sin embargo, Benito Juárez solicitó de los norteamericanos que un general yanqui viniera a México para hacerse cargo del ejército mexicano para luchar contra el ejército de Maximiliano. Aparte, celebró un convenio que se llama de Manglén Ocampo, mediante el cual le cedió a perpetuidad a los ciudadanos norteamericanos y sus bienes que pasaran por el istmo de Tehuantepec. El otro agravio es que comprometió vender parte del territorio mexicano hasta Oaxaca. Entonces López no tiene cara de acusar a los peruanos que pidieron del gobierno norteamericano que mandaran 700 militares para apoyarlos y darles pues algunas enseñanzas respecto de cómo deben manejar la vigilancia y el orden en Perú. Porque López, para empezar, no tiene calidad moral, no representa a los mexicanos que él llama conservadores y que formamos parte de los ciudadanos que no estamos de acuerdo con su gobierno, porque en una declaración que yo rendí a título personal y en ejercicio de la soberanía, porque en México en el artículo 39 se establece de la Constitución, se establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar su forma de gobierno. Y en este caso, yo manifesté públicamente que no era mi presidente. Y lo raro es que López le da mucha importancia al término de soberanía, pero cuando se trata de descalificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien le ha dado 2 reveses en contra de 2 leyes, la ley eléctrica y la del INE, aparte de lo de la ley de la Guardia Nacional para militarizarla y que se le echó abajo porque iba en contra del artículo 21 de la Constitución. En esos casos López se apoya en el pueblo bueno, en el pueblo sabio, y en esos casos sí le da importancia al pueblo, pero cuando se trata de oponerse a su desgobierno, nos descalifica como conservadores, como neoliberales. Y López no tiene calidad moral, insisto, para hacer descalificaciones del pueblo de Perú. Y mi opinión sería que la mayoría de los mexicanos que votamos por este señor, al ver que incumplió su juramento de buscar respetar la Constitución y ver por el desarrollo nacional y por el bienestar de los mexicanos, nosotros descalificamos todas las imputaciones que hace López en contra de la presidenta legítima, la señora Dina, y además estamos conscientes de que López no tiene facultades para descalificar al Congreso, que lo declaró persona non grata. Todos en México sabemos perfectamente bien que López se merece eso y más, porque está metiendo en asuntos que no le corresponden. López es candil de la calle y oscuridad de su casa. Vienen las próximas elecciones
y López está pertrechado con el ejército, con los que apoya, que aquí les llamamos paleros o mercenarios, y López no es querido por el pueblo de México. Es un individuo que está provocando más pobres porque les da dinero para que no trabajen, con la contraprestación que lo apoyen en su desgobierno y para que sus candidatos presidenciales ganen las elecciones. Tengan por seguro, hermanos peruanos, que la soberanía nacional reside en el pueblo, no en López. Y en esa actitud, en esa capacidad que tenemos los mexicanos, les damos nuestro respaldo y que no se dejen intimidar por López, que es un vendepatrias, como lo fue Juárez, y que además es un tipo arbitrario, porque la presidencia de la Alianza para el Pacífico debe de entregarla de manera inmediata. Lo que está haciendo López es vengarse con ustedes por el agravio, según él, de que no se trata de un gobierno legítimo, porque él defiende al señor Pedro Castillo, el golpista, y que esa circunstancia es una posición convenenciera, porque López no es un patriota, López es un traidor a la patria. Muchas gracias.